El libro Padre Rico, Padre Pobre, escrito por Robert Kiyosaki, presenta una perspectiva diferente sobre la educación financiera y cómo se puede lograr la independencia financiera. El autor cuenta su propia experiencia de crecer con dos padres, uno pobre y otro rico, y cómo aprendió lecciones valiosas de ambos. Una de las enseñanzas principales del libro es que la educación financiera es crucial para alcanzar el éxito financiero y la independencia. El autor enfatiza que la educación tradicional no enseña suficientemente sobre finanzas personales y cómo manejar el dinero. Por lo tanto, el libro propone una serie de consejos y estrategias para mejorar la educación financiera. Uno de los consejos principales del libro es cambiar la mentalidad de trabajar por dinero a hacer que el dinero trabaje para ti. El autor explica que esto significa invertir en activos en lugar de gastar el dinero en pasivos. El libro también habla sobre la importancia de aprender a manejar el riesgo y cómo hacer inversiones inteligentes. En general, Padre Rico, Padre Pobre es un libro que puede cambiar la perspectiva financiera de una persona al brindar información valiosa sobre cómo mejorar la educación financiera y cómo pensar de manera diferente sobre el dinero y la riqueza. Al final del resumen dejaré una breve introducción del audiolibro. Puedes escuchar el audiolibro completo de forma gratuita en Amazon Audible, o también puedes comprar el libro, todos los links en la descripción y primer comentario fijado. Según el libro Padre Rico, Padre Pobre, para cambiar tu perspectiva financiera y lograr la independencia financiera, es necesario tomar ciertas acciones y seguir ciertas estrategias. Aquí hay algunas de ellas. Aprender a invertir. El libro enfatiza que para tener éxito financiero, es importante aprender a invertir en activos en lugar de gastar el dinero en pasivos. Los activos pueden incluir acciones, bienes raíces, fondos mutuos, entre otros. Evitar la deuda mala. El autor dice que la deuda mala es aquella que se utiliza para comprar pasivos, como un auto o una casa, que no generan ingresos y solo aumentan tus gastos. En lugar de eso, se debe tomar deuda buena, que es aquella que se utiliza para invertir en activos que generan ingresos. Desarrollar una mentalidad empresarial. El libro enfatiza la importancia de tener una mentalidad empresarial y desarrollar habilidades empresariales. Esto incluye aprender a vender, negociar y atraer a los clientes, así como a tomar riesgos calculados. Aprender de los errores. El autor dice que los errores son una parte importante del aprendizaje y que es importante aprender de ellos. En lugar de tener miedo al fracaso, se debe ver cada fracaso como una oportunidad para aprender y mejorar. Desarrollar una red de contactos. El libro habla sobre la importancia de tener una red de contactos y cómo esto puede ayudarte a encontrar oportunidades de negocio y aprender de otras personas. Aprender a distinguir entre activos y pasivos. El autor del libro destaca que muchas personas confunden los activos con los pasivos, lo que puede llevar a una mala gestión financiera. El libro enseña a distinguir entre los dos y a invertir en activos que generen ingresos y no solo en pasivos que generen gastos. Comprender el valor del tiempo y la inversión en uno mismo. El libro también enfatiza la importancia de comprender el valor del tiempo y de invertir en uno mismo. El autor dice que el tiempo es un recurso valioso y que es importante aprender a invertirlo sabiamente para lograr la independencia financiera. Conocer las leyes fiscales. El libro enseña a conocer las leyes fiscales y cómo aprovecharlas para aumentar los ingresos y reducir los gastos. El autor dice que muchas personas no saben cómo utilizar las leyes fiscales a su favor y, como resultado, pierden dinero. Desarrollar una mentalidad de crecimiento. El libro anima a los lectores a desarrollar una mentalidad de crecimiento y a creer en su capacidad para aprender y mejorar continuamente. El autor dice que la educación financiera es un proceso continuo y que es importante seguir aprendiendo para alcanzar el éxito financiero. Establecer objetivos financieros claros. El libro enfatiza la importancia de establecer objetivos financieros claros y alcanzables. El autor dice que tener un objetivo claro puede ayudarte a mantener el enfoque y la motivación para lograr la independencia financiera. Aprender a trabajar en equipo. El libro enseña la importancia de trabajar en equipo y de rodearse de personas con habilidades complementarias. El autor dice que la colaboración con otras personas puede ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros más rápido y eficientemente. El libro también hace hincapié en la importancia de tener mentores financieros que puedan guiarte en tu camino hacia la independencia financiera. Según el autor,
Un mentor financiero puede ayudarte a evitar errores costosos y aprender de sus experiencias. En conclusión, para cambiar tu perspectiva financiera según el libro Padre Rico, Padre Pobre, es necesario aprender a distinguir entre activos y pasivos, comprender el valor del tiempo y la inversión en uno mismo, conocer las leyes fiscales, desarrollar una mentalidad de crecimiento, establecer objetivos financieros claros y seguir aprendiendo continuamente. Debes aprender a invertir, evitar la deuda mala, desarrollar una mentalidad empresarial, aprender de los errores y desarrollar una red de contactos. A continuación, el adelanto del audiolibro. Para más información en la descripción y primer comentario. Gracias a que tuve dos padres, gocé de la oportunidad de comparar dos puntos de vista, el de un hombre rico contra el de un hombre pobre. Tuve dos padres, uno rico y uno pobre. Uno de ellos tenía una sólida preparación académica y era inteligente. Contaba con un doctorado, y cuando estudió la licenciatura, cubrió el equivalente a 4 años de trabajo en solo 2. Luego ingresó a las universidades Stanford, Chicago y Northwestern para realizar estudios más avanzados, en todos los casos con becas. Mi otro padre no pasó de segundo de secundaria. Ambos tuvieron éxito en sus carreras y trabajaron con ahínco durante toda su vida. Los dos llegaron a recibir ingresos muy sustanciosos. No obstante, uno siempre batalló en el aspecto financiero, mientras que el otro llegó a ser uno de los hombres más adinerados de Hawái. Al morir, uno le heredó decenas de millones de dólares a su familia, a grupos de caridad y a su iglesia. El otro solo dejó facturas pendientes por pagar. Ambos eran fuertes, carismáticos e influyentes. Ambos me ofrecieron sus consejos a pesar de que estos eran muy diferentes entre sí. Y aunque los dos creían firmemente en la educación, nunca me hicieron las mismas recomendaciones en lo referente a mis estudios. Si yo hubiera tenido solo un padre, me habría tocado aceptar o rechazar sus sugerencias, pero el hecho de tener dos me dio la oportunidad de comparar sus puntos de vista, el de un hombre rico contra el de uno pobre. En lugar de aceptar o rechazar a uno u otro, pude pensar más, comparar y finalmente elegir por mí mismo. El problema fue que en ese momento, el rico aún no se había vuelto rico, y el pobre tampoco era pobre del todo. Ambos estaban al inicio de sus carreras y enfrentaban dificultades familiares y económicas. A pesar de ello, sus puntos de vista respecto del dinero eran muy distintos. Por ejemplo, uno de mis padres decía, el amor por el dinero es la raíz de todos los males. Mientras que el otro afirmaba, no tener dinero es la raíz de todos los males. El hecho de tener dos padres, siendo tan joven, me ocasionó conflictos interiores y exteriores. Yo quería ser un buen hijo y escucharlos. Sin embargo, no hablaban desde el mismo lugar. El contraste entre sus visiones, y en particular en lo que pensaban con relación al dinero, era tan extremo que mi curiosidad fue creciendo y yo me sentí cada vez más intrigado. Y entonces empecé a pensar, por periodos más prolongados, sobre lo que cada uno decía. Pasé buena parte de mi tiempo en soledad preguntándome cosas como, ¿por qué dice eso? Y luego me preguntaba lo mismo respecto a las afirmaciones de mi otro padre. Habría sido mucho más sencillo decir, ajá, tiene razón, estoy de acuerdo con él. O rechazar sus opiniones con algo como, mi viejo no sabe de lo que habla. Pero en lugar de eso, tuve dos padres a quienes amé y que me forzaron a pensar y finalmente a construir una opinión propia. A largo plazo, elegir por mí mismo en lugar de solo aceptar o rechazar sus puntos de vista implicó un proceso mucho más valioso. Una de las razones por las que la gente rica siempre puede generar más dinero y los pobres empobrecerse más es porque los temas financieros se enseñan en la escuela y no en casa. Casi todos aprendemos de nuestros padres lo que sabemos sobre el dinero, pero ¿qué pueden los padres pobres enseñarles a sus hijos respecto a este tema? Solo te dicen cosas como, no abandones la escuela, estudia mucho. Increíblemente, esos niños que se gradúan con calificaciones excelentes también pueden tener una programación y estructura mental deficientes en el aspecto financiero. Por desgracia, en las escuelas no se enseña nada sobre el dinero. El sistema se enfoca en habilidades académicas y profesionales, no económicas. Esto explica por qué banqueros, doctores y contadores, que siempre obtuvieron buenas calificaciones en el ámbito académico, tienen problemas económicos toda su vida. Nuestra abrumadora deuda pública se debe, en gran medida,
a que ciertas autoridades del gobierno y políticos sumamente preparados tomaron decisiones con muy poca o nula educación sobre el dinero. Constantemente me pregunto, ¿qué pasará cuando haya millones de personas que necesiten ayuda financiera y médica? Todas ellas dependerán de sus familias o gobiernos. ¿Qué sucederá cuando Medicare y Seguro Social se queden sin fondos? ¿Cómo sobrevivirá un país en el que la responsabilidad de educar sobre el dinero es delegada a los padres, cuya mayoría serán o ya son pobres? Yo aprendí de mis dos padres porque ambos tenían personalidades influyentes.